y hay que utilizarlos. Antiguamente no, eran usos y costumbres, ¿no? La gente mayor dice, no, pero qué más da, si ya se sabe. No, un chico joven no sabe nada. Un chico joven ya no usa usos y costumbres, sino es la inmediatez. Se lo comunican todo por aquí, ¿eh? Le dan un aviso, va a pasar esto, ¿eh? O recuerdan esto. Hoy es el mundo de la inmediatez, la comunicación al momento, ¿no? Bien, la segunda sesión fue esto, y además el Papa introduce una nueva idea. Voy a visitar Tierra Santa. Pone de moda los viajes, en el concilio se ponen de moda los viajes apostólicos. El Papa aparece como pastor itinerante, ¿no? Y lo primero, la intuición de Juan XXIII fue preciosa, fue al santuario de Loreto, en Italia, para ofrecer el concilio a la Virgen María. Fue el primer viaje, el Papa saliendo del Vaticano. Esto era una cosa novedosísima, ¿no? Pero Pablo VI anuncia ir a Tierra Santa e inmediatamente va a ir a la ONU, a Nueva York, como servidor del mundo, a presentarse ante el mundo como un nuevo Juan Bautista que anuncia a aquel que va a venir. La tercera sesión ya comenzó con la puesta en práctica de la liturgia renovada. La Sacrosanctum Concilium, que trataba sobre liturgia, comienza muy tímidamente a abrirse paso. Claro, aquí habría que decir muchísimas cosas de la liturgia, pero no es el momento ni es la sede. Y recuerden que con la liturgia comienza a haber ya oposiciones. Hay gente que no quiere la reforma, que no quiere, y uno de ellos es Marcel Lefebvre, que también se va a oponer a otro decreto, que es el decreto de libertad religiosa. Un documento muy importante. Pero en la tercera sesión no solamente se va a seguir tratando el tema de la Iglesia, Lumen Gentium, la libertad religiosa, sino algo interesante, que es el apostolado de los laicos. El tema de la acción católica había hecho mucho bien en el siglo XX. El siglo XX es el siglo de la acción católica, fundamentalmente, ¿no? Pero todo ese movimiento laical profundo, que venía como movimiento ecuménico, bíblico, catequético, litúrgico del siglo XX, desemboca: los laicos, por su condición, tienen que transformar el mundo. El apostolado laical, ¿no? No son simplemente el brazo largo de la jerarquía, sino ellos, por su bautismo, tienen que consagrar el mundo para Jesucristo, ¿no? Y desde ahí, al hablar del mundo, comienza a trabajarse un esquema que se llama esquema 13, recuerden esto, que se llamará después documento Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas. Los documentos comienzan siempre con las primeras palabras en latín, ¿no? Los gozos y esperanzas de este mundo son también gozos y esperanzas de la Iglesia, ¿no? Bien, la cuarta sesión comienza como recogiendo todos los aspectos que se habían visto previamente. En la última comienza tímidamente a hablarse de ecumenismo. Los documentos fueron rechazados porque se hablaba de los que más se parecen a nosotros, que son los orientales, ¿no? Con todo, aunque se parezcan, el laico normal de a pie no sabe lo que es un ortodoxo y lo que es un católico oriental, ¿eh? Piensa que católicos somos nosotros, que los demás son así como de segunda categoría, ¿no? Pero en la Iglesia todos somos iguales, ¿eh? Tanto un latino como... Latinos hay tres tipos: romanos, ambrosianos y mozárabes. Mozárabes son 4 gatos y medio, ambrosianos son 10 gatos y la mayoría son romanos. Pero todos somos católicos. Pero eso es en Occidente, pero en Oriente están los melquitas, los bizantinos, los coptos, los armenios, los siríacos. Y luego hay, que son orientales, hay orientales separados de Roma, que se llaman ortodoxos, ¿no? Pero los católicos somos católicos, con diferentes disciplinas, maneras de pensar. Un cura en Oriente puede estar casado y en Occidente no. Y todos somos católicos, ¿no? Pero los orientales ortodoxos, que no están en comunión con nosotros, son muy parecidos. Pero también está el mundo anglicano, que es un mundo muy concreto, Inglaterra, y el mundo protestante, que es otro mundo distinto. Hay documentos para todo este grupo que he hablado, ¿no? Los católicos de Oriente, reconociendo la importancia que tienen, los iconos, el incienso, la liturgia, la espiritualidad, el amor a la Virgen que tiene Oriente. Los orientales ortodoxos, que no están en plena comunión con nosotros, pero que nos pueden enseñar tanto la tradición. Los protestantes con el amor a la Biblia, la profundidad del estudio. Los anglicanos son una vía media. Es decir, todos estos temas llegan al concilio. Habría que tener conferencias para cada tema que estoy hablando. ¿Se dan cuenta de la cantidad de ventanas que estoy abriendo, ¿no? Y la cantidad de perspectivas que podemos leer. Pues bien,
Al hablar del mundo también se habla de la alternativa al mundo, la importancia que tiene la vida consagrada o la vida religiosa, los monjes, las monjas, los religiosos, los frailes. Y un documento se llama Perfecte Caritatis. Y también el tema de la educación normal de todos los hombres, la educación para los ministros y la importancia que tienen en la Iglesia los obispos y los presbíteros. Y se abre una puerta interesantísima recuperando dos cosas. Esto daría una charla, de cada cosa, pero no tenemos tiempo. El diaconado en su manera permanente, esto es preciosísimo. Se recupera el diaconado, no como algo transitorio. Nosotros, el padre Enrique y yo, hemos sido diáconos transitoriamente, ¿no? Muy poco tiempo. Eran auténticos diáconos, totalmente diáconos. Nuestro diaconado era célibe. Al hacernos diáconos hicimos promesa de celibato para toda la vida. Pero la Iglesia admite que haya diáconos que estén casados, ¿no? Esto fue una auténtica revolución. Y que asuman el ministerio de manera permanente. Eso es preciosísimo, ¿no? Y también se recupera algo muy tradicional, que es el orden de las vírgenes. Casi no es muy poco conocido esto. El orden de las vírgenes. O sea, muchachas que sin pertenecer a una congregación son consagradas por el obispo como vírgenes y que trabajan en sus trabajos, pueden llevar velo o ir de seglar, pero es lo más primitivo que había en la Iglesia de consagración, ¿no? Todo esto se va recreando, ¿no? Bien, me quedan unos minutos y voy a concluir diciendo 4 sesiones que dan pie a 4 grandes columnas. Una frase del Sínodo del 85 dice así, aprendan esta frase de memoria: la Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para que el mundo se salve. Los 4 dedos, la Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para que el mundo se salve. Dan origen a las 4 constituciones del Vaticano II. La primera, la Iglesia, Lumen Gentium. La segunda, bajo la palabra de Dios, Dei Verbum, interesantísimo documento. Celebra los misterios, la liturgia, la oración, Sacrosanctum Concilium, para que el mundo se salve. Gaudium et Spes. Los 4 documentos del Vaticano II sobre la Iglesia, sobre la palabra de Dios, sobre la celebración de los misterios, los sacramentos, la liturgia, y para que el mundo se salve, la evangelización. La Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. Esta frase define perfectamente los grandes 4 ejes del Vaticano II. La reflexión sobre quiénes somos nosotros, a quién obedecemos, que es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Celebrar a Jesucristo, alabarle y santificar a los hombres en un mundo hasta que Cristo vuelva, ¿no? Esa es la teología fundamental del Vaticano II. Si tuviésemos tiempo, habría que explicar ahora sistemáticamente cada uno de estos 4 documentos, ¿de acuerdo? Cada uno es Lumen Gentium sobre la Iglesia, Dei Verbum sobre la palabra de Dios, Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y Gaudium et Spes sobre el mundo, pero eso lo dejaremos para otro momento principal. 50 años después, pongo aquí, no podemos hacer todavía una valoración definitiva del Concilio Ecuménico. Han pasado solo 50 años. Para valorar Trento ha hecho falta al menos 200 años para ver la magnífica obra de Trento, ¿no? Nosotros muchos vivíamos cuando el concilio estaba, entonces no podemos valorarlo. Pero sí destacar al final algunos puntos más sobresalientes. Se ha dado en el concilio una gran profundización doctrinal en temas como la colegialidad episcopal, la sacramentalidad del episcopado, la comunión de las iglesias y el sentido participativo que se manifiesta fundamentalmente en la vida de las parroquias y la liturgia concreta, ¿no? El decreto sobre ecumenismo ha abierto nuevas vías de diálogo con los hermanos separados y a la vez se ha afirmado con rotundidad el principio de libertad religiosa, con lo que eso significa. El concilio ha aportado una visión realista del mundo, con los logros y dificultades que eso tiene. Pero también el Concilio Vaticano II ha repropuesto una llamada universal a la santidad. Y en consecuencia, la responsabilidad nuestra, de todos, clérigos y laicos, para santificar el mundo, para que el mundo cambie. Es un reto que tenemos ante nosotros. Ha hecho mucho bien, pero queda mucho por hacer.
no han faltado problemas. No han faltado problemas en 50 años. Las malas interpretaciones del concilio han surgido principalmente de dos sectores, los tradicionalistas y los progresistas. Los primeros, tradicionalistas, acusan todavía al concilio de ser responsables de todos los problemas de la Iglesia y de la actual decadencia de la fe católica. Hoy no somos los que llevamos el protagonismo, ¿no? Y acusan de que ha habido una ruptura con la tradición. Los segundos, los progresistas, dicen que el concilio está caducado, que es obsoleto y que los cristianos de hoy en día no damos respuesta a los problemas como el divorcio, el aborto, la vida sexual, ¿cómo se llama? La contracepción, el protagonismo de los laicos, etc. O sea que nos vemos en estos dos ámbitos de comprensión. Por lo que se refiere a la aplicación de lo legislado por el Vaticano II, convendría acabar agradeciendo la intensa actividad que Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI han hecho, refiriéndose al Vaticano II. Y hemos de consignar así, primero, la promulgación del nuevo misal romano en el año 69, el misal que tenemos en este momento, en el altar que se llama de Pablo VI. La liturgia de las horas, o el oficio divino, el año 71. El nuevo Código de Derecho Canónico, tanto para las iglesias orientales como en latina. El nuevo Catecismo, año 92, que es una joya que tendríamos que tener todos. Fruto del concilio es el Catecismo. Hay que regalarlo. Cuando alguien se casa, regalar el Catecismo a las familias. Si padres, si no lo van a leer, bueno, si no lo tienen, no lo leen. Eso es evidente. Pero regalemos el Catecismo. Regalemos. Es un instrumento valiosísimo del Concilio Vaticano II. Y todo lo que han hecho las conferencias episcopales que se crean por el Vaticano II. La conferencia es una reunión de obispos que en cada país o región se crea como consecuencia de la concepción de colegialidad. O también los sínodos episcopales cada 4 años, ¿no? Para tratar un tema y para caminar juntos. No digamos nada a los viajes apostólicos que a partir de Pablo VI se hacen, lo digamos Juan Pablo II, que ha gobernado la Iglesia de manera viajera, ¿no? El beato Juan Pablo II. Y el talante misional que han tenido para la juventud las JMJs. Todo esto es el balance del concilio. No sé mucho más, así que aquí me callo. Muchísimas gracias. Si alguien quiere aportar algo, preguntar algo, pues sí. ¿Cómo se llama? Yo. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Molina. Sí. Soy feliz, bueno, ahora menos, pero soy feliz de esta mañana. Y bueno, estoy asistido mucho, bueno, a la hora de estar, porque pensaba que me iba a dar un micrófono, como otra vez. Pero te escuchamos bien, sí. Bueno, pues estoy asistido mucho en que nos leíamos el Concilio Vaticano II. Yo tengo que decir que por unas razones u otras me he leído casi todo el documento, 3/4 partes, porque de hecho una tesis doctoral, etc. Y bueno, ya incluso antes de venir tenía pensado preguntar una cosa y sabía, y curiosamente todos los problemas que usted planteó responden a esa cosa que tenía que preguntar. Bueno, usted ha dicho que fue un programa de renovación de la Iglesia, cito muy bien a Henry Lupa, que aporta el ecumenismo, a X. Conga, que aporta la teología y el legado, el autor de Carones para la teología y el legado. Yo sigo la cita, participó en lo de fuentes de la revelación, con asistencia de Cardenal Félix. La Iglesia entrada al siglo XX con patrones decimonónicos, en Latinus Sentidos Dominus, aquí acentuado en toda la tradición, y se ve la necesidad de que los fieles forman parte más de la Iglesia. Lo que es la teología del laicado, que se habla en el Lumen Gentium, vocación a la santidad, Gaudium et Spes, habla de la conciliación entre la ciencia profana y la doctrina cristiana, y también la libertad religiosa, y en todos estos distintos documentos abordan fundamentalmente, tienen como telón de fondo importante la teología del laicado, que creo que a día de hoy es una de las cosas más por desarrollar del Vaticano II. Prueba de ello es que usted ha dudado que mucha gente por 50 años haya leído o no el Vaticano II, y de que el católico también no sepa diferenciar entre anglicanos, protestantes o católicos solitarios. Eso forma parte de la falta de formación teológica de los laicos a pie. Es muy difícil que un laico se incorpore a la Iglesia si no tiene conocimiento teológico. Habló también sobre, dentro de la teología laica, está la asociación